Tengan todos un buen día y que nuestro Señor Jesús les bendiga. Bienvenidos. En este video continuaremos hablando respecto de la genealogía y las mujeres que aparecen en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Previamente hemos hablado respecto de las historias de Tamar, de Rahab y de Ruth. Hoy le toca el turno a la siguiente y es Betsabé. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de esta interesante mujer. Recordemos que estamos tomando como base el Evangelio de Mateo en su capítulo 1, versículos del 1 al 17. Bien, vamos a ver a Betsy. Ok, bueno, Betsabé. Interesante conocer su historia y como primer punto hablar respecto del significado del nombre de Betsabé. Este podría haber sido su significado bien la séptima hija, ¿verdad? O sea, la séptima hija o bien la hija del juramento. Ambas cosas pues resultan interesantes, ¿verdad? Porque recordemos que el número 7 es importante en la Biblia, ¿verdad? Y es sinónimo pues de perfección, ¿verdad? Entonces, el ser la hija número 7 o la séptima hija, pues pareciese que esto apuntaba a que esa mujer tendría la perfección prácticamente encarnada en sí. Y claro, ver el otro lado, que también podría verse el significado como la hija del juramento, ¿verdad? Como que si su padre hubiese jurado algo al momento de que ella fuese a nacer, ¿verdad? Podríamos imaginar algún tipo de juramento, pues para verla a ella que naciese o que viniese a esta tierra, algo así, podríamos entenderlo. Bueno, la referencia bíblica que tenemos acá es segunda de Samuel, capítulo 11, que ya lo iremos a examinar, pero vamos a agregar también algo del primer libro de Reyes. La historia, ¿verdad? De Betsabé pertenece al periodo monárquico, cuando ya Israel tenía como rey al rey David, ¿verdad? Estamos hablando pues una época de oro, de esplendor, ¿verdad? La época prácticamente imperial que tuvo Israel a nivel de sus reyes. Y pues claro, igual que hemos examinado anteriormente, pues esta mujer hizo cosas que podríamos decir que fueron malas, ¿verdad? Malas acciones, errores que cometió en su vida, como todos nosotros, pero también hizo algo muy bueno, ¿verdad? Que le vale, digamos, la redención o el haberse redimido. Vamos a ir primeramente a examinar el texto, ¿verdad? Que se encuentra en Segunda de Samuel en su capítulo 11, donde se nos narra pues esta historia pasionil, ¿verdad? Entre David y Betsabé, ¿verdad? Y cualquier parecido con alguna telenovela, ¿verdad? Pues diríamos es pura coincidencia o la sacaron de acá. De los guiones actuales, de alguna película o de alguna novela que sea un relato parecido, pues seguramente se inspiraron en este pasaje. Curiosamente, el rey David, ¿verdad? Ya había establecido pues su trono, su reino y pues se le dio, ¿verdad? Por descansar, ¿verdad? Y dice, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, pues David no estaba en la guerra. Tenía a sus valientes, tenía a sus generales, capitanes, que ya en ese tiempo ya ellos se podían encargar de eso, ¿verdad? Y el rey David se quedaba en sus aposentos, ¿verdad? Muy tranquilamente, muy cómodamente. Pero bien, David dice que se levantó, ¿verdad? En el verso 2 se paseaba sobre el terrado de su palacio, ¿verdad? Y de repente, desde arriba, ve a una mujer que se estaba bañando de un aspecto muy hermoso. Vemos a Betsabé, ¿verdad? Bueno, eso de que la séptima hija y si el séptimo significa perfección, pues era una mujer perfecta, digamos, físicamente ahorita muy atractiva. Y cualquiera nos preguntaríamos acá, bueno, ¿y qué hacía Betsabé tomando un baño a la luz pública, máxime sabiendo que enfrente estaba el palacio y que pues podían verla? Entonces podríamos decir, bueno, como que la Betsabé ya tenía cierta premeditación, ¿verdad? Ya había meditado qué es lo que podía ocurrir, ¿verdad? Quizás ya le había puesto el ojo al rey David, pero nunca la había visto o considerado como para que entrase dentro de sus esposas o concubinas. Pero bien,
manda a David a preguntar y dice, mira, esa es la Betsy, es Betsabé, es hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y aquí viene algo interesante. A la fecha hemos visto las mujeres en el linaje, digamos, que nos lleva hacia Jesucristo, no pertenecen a las tribus de Israel. El caso de Tamar, de Raab y de Ruth, ninguna era perteneciente a las tribus de Israel. Podríamos denominarlas gentiles, ¿verdad? O de los pueblos gentiles. Curiosamente aquí, Betsabé sí. Betsabé es hija de un descendiente de Jacob, de Abraham, de la casa de Abraham, pero resulta estar casada con un hombre que se llama Urías Eteo. Los hititas, ¿verdad? Que es de donde provenía Urías, tiempo atrás, ¿verdad? Habían hecho un pequeño pacto con los israelitas y lograron convivir junto a ellos, ¿verdad? Dicen que fuesen exterminados. Curiosamente, Urías Eteo, pues figura no entre los principales, pero sí estaba, digamos, formando parte de este círculo de soldados, de caballeros dispuestos a defender a David. Bueno, David, ¿verdad? Lo lógico, ¿verdad? Entre hombre, mujer, pasión, se desata ahí cosas de lujuria y otras cosas más, ¿verdad? Termina llevándola a la cama, ella termina embarazada, qué curioso, ¿verdad? Como que ella, no sé, las mujeres pueden sacar ya su periodo, ¿verdad? Ya saben cuándo van a concebir, ¿verdad? O sea, yo pienso que la Betsabé ya lo tenía planeado, ¿verdad? Eso no fue casualidad, ¿verdad? De que eh, el día que se le ocurrió, ese día coincidió. Ella había visto el calendario y ya sabía, si me acuesto con David, puedo tener un hijo de él. Entonces, pareciera que hay algo detrás, ¿verdad? Un poco de artimañas, ¿verdad? Ahí en medio de esta letra. Se lo dijo a David, ¿verdad? Hey, estoy en cinta y solo estaba con su majestad. Bueno, David, vea, pues se preocupa, no quiere que eso se sepa, vea, aunque por lo visto sus sirvientes más cercanos ya sabían qué era lo que ocurría, y manda a traer de la guerra a Urias. Y pues le dice, mira, vení, ¿cómo está ya? Contame qué ha pasado, qué ha sucedido en el campo, ¿verdad? Y bueno, ya te despacho, andate a tu casa, ¿verdad? Y anda, ve a tu señora, y pues el Urias se le ocurre no ir. Imagínense la fidelidad de este hombre en términos de su servicio a David, de ser, digamos, parte de su ejército, ¿verdad? Como siendo David su rey, siendo David su capitán general, no va donde Betsabé. O sea, David ya había planificado, dijo, bueno, que ese se acueste con ella, damos en las fechas cercanas y va a pensar que es hijo de él. Y ya me lavé las manos y se deshizo este problema. Pero bien, eso no era así, ¿verdad? Urias mostró una alta fidelidad a su servicio que tenía para no solo con David, ¿verdad? Sino que también para con Israel, con el pueblo de Dios y con Dios mismo, porque dice el arca e Israel, Judá están en tiendas. Joab, que era el jefe, por así decir, inmediato de Urías, ¿verdad? Los siervos de mi señor en el campo, ¿cómo yo me voy a ir a la casa a beber, a pasar un tiempo con mi mujer? Miren, muy justo él, muy recto en su proceder, ¿verdad? Y pues no, no se fue. Ve, y entonces, pues creo que se le cayeron los planes a David y insistió. De ahí lo invitó a comer y miren, hasta embriagarlo, dice el versículo 13, ¿verdad? Tal vez ya borracho, se le olvida y pierde esos principios que este tiene bien puestos del servicio que está haciendo. Pero ni aún así se fue. Bien. Eh, bueno, yo me he preguntado, ¿verdad? Si Betsabé estaba haciendo eso y Urias no quería ir, yo creo que en esa relación ya había como un conflicto, ya había un problema previo, ¿verdad? Y posiblemente Betsabé veía que Urias era demasiado entregado a su trabajo, digamos, a su servicio militar y que quizás no le prestaba atención a ella. Puede ser que por ese lado se hubiese ido resintiendo, ¿verdad? Y por eso esta situación de que Urias ni quería ir a la casa, aunque también podemos ver la parte recta, ¿verdad?
muy firme, de principios muy loables que tuvo Urías en este momento. Pero bien, David se enoja claramente, ¿verdad? Porque no le salió el plan. Imagino que debe haber dicho, ya me le hiciste una, ya me le hiciste otra. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué voy a hacer? Y pues lo único que se le ocurrió es una terrible, terrible acción, ¿verdad? Que es mandar a decir a Joab, ¿verdad? A su general, mira, pone a Urias al frente, ¿verdad? En lo más recio, y que se muera ahí, ¿verdad? Que lo hieran y que ahí se muera. Ponerlo ahí en la carne de cañón, ahí en el campo de batalla. Y pues así hizo Joab, ¿verdad? Obedeciendo la orden. Y me queda curioso, el versículo 16 dice, el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Eh, Urias no sabía que su propio rey lo estaba traicionando, a pesar de él haber mostrado esta gran fidelidad, ¿verdad, David? Desconocía esto, pero yo me imagino que cuando Joab le dijo a Urias, mira, vas a ir al frente, él se sintió honrado, ¿verdad? Él fue de esos soldados, ¿verdad? Que los mandan al frente e ir al frente, que a pesar se dice, son los que van a matar primero, son la carne del cañón, pero eso ha de haber sido una gran honra para él, ¿verdad? El poder servir entregando su vida por la causa de Israel, por la causa de la guerra, por la causa de su rey David. Imagínense, ¿dónde están los más valientes? Urias en ese momento que lo pusieron al frente, yo no creo que haya pasado por su cabeza, puedo morir. No, 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 no. Al contrario, quizás un pensamiento, bueno, si muero, a mucha honra moriré, porque estoy aquí donde están los más valientes. Por fin me van a poder decir que formo parte del grupo de los valientes de David. Curiosamente, ¿verdad? Muere ahí, ¿verdad? En esas circunstancias muy tristes, y luego suceden otros eventos que no vamos a tener el tiempo para relatarlos, pero vamos a irnos ya al final donde dice que oyendo a la mujer, curiosamente, a partir de aquí ya no se habla de Betsabé, sino que se habla de la mujer de Urías, que es el mismo término que llega a utilizar Mateo en su genealogía, porque cabe destacar que cuando leíamos la genealogía en ningún momento aparece el nombre de Betsabé, aparece de la que fue mujer Urías, ¿verdad? Que David concibió a Salomón de la que fue mujer de Urías. Eso es un dato interesante porque podemos sacar dos ideas. La primera es que de alguna manera se nos está haciendo el llamado, ¿verdad? A que prestemos atención que Betsabé procedía, digamos, de la casa de Jacob, pero Urías no. Urías era un gentil, por lo tanto, ella estuvo casada con un gentil. Y ya tenemos la idea o el referente de que hay tres mujeres que pertenecieron a pueblos gentiles y que se incluyeron dentro de esa genealogía. Pero por otro lado, ¿verdad? Por otro lado, debemos tomar en cuenta que aquí se habla de David mucho, pero en ningún momento vemos que Betsabé intervenga diciendo, hey, David, no le hagas eso a Urías. David, yo le voy a decir lo que ocurrió. David, no lo mandes a matar. No vemos en ningún momento la intervención de ella. La última vez que la vimos intervenir solo fue para decirle a David que había concebido un hijo de él. Pero en el resto de cosas no vemos nada. Es más, si el plan de David era mandarlo, ¿por qué no estaba la mujer ahí? ¿Por qué no invitar a la fiesta y que disfrutaran los dos ahí en pareja y que ya los dos alcoholizados, embriagados, pues se fuesen? Quizás le hubiera funcionado mejor eso a David, pero ni siquiera se dio eso. Pareciera que hay una artimaña detrás de Betsabé, ¿verdad? De querer subir, de querer escalar en la posición social posiblemente que tenía en ese tiempo. Pero bien, pasado el luto, ¿verdad? Curiosamente hace duelo, pero pasado el luto, ella pareciera que en cierta manera aceptó lo que iba a ocurrir, aceptó o convino, aunque no está ahí escrito, pero podríamos pensar, bueno, estaba de acuerdo con David, ¿verdad? No funciona este plan, vamos a hacer este otro, ¿verdad? Y bueno, ni modo, hay que hacerle, hay que entrarle, David, ¿verdad? Que lo maten allá, no hay problema. De ahí dice que dio a luz un hijo, pero esto fue desagradable ante los ojos de Jehová.
Bien, la siguiente cosa que hay que rasgar de esa parte de la mujer de Urías es que Mateo, ubiquemos a Mateo como un publicano, una persona despreciable por la mayoría de judíos, puesto que cobraba impuestos y cobraba impuestos sobre impuestos, adueñándose pues de las vidas de los que serían pues sus paisanos prácticamente. Y pues el oficio de publicano en esos tiempos se asemejaba al de los ladrones y al de las prostitutas. A eso se le equiparaba, a un estafador, un ladrón, estafador y a prostitutas. Es decir, estaban en el mismo escalón, digamos, dentro de lo más bajo de lo bajo que se podía hacer en la sociedad judía en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Em, Mateo no ha titubeado en presentarnos dos casos de mujeres que estaban ligados a este antiguo oficio, como Rahab, ¿verdad? Haciéndose pasar, ¿verdad? Bueno, no, Rahab siendo prostituta y salvando a los espías, y Tamar haciéndose pasar por una. En cierta manera podríamos decir, bueno, pareciera que Mateo nos quiere dar un mensaje allí, como quien dice, miren, estas dos se parecen mucho a mí, y por eso voy a ponerlas allí porque todos saben a qué se dedicaron y todos saben a lo que yo me dediqué también y que estamos de acuerdo a los judíos en el mismo escalón dentro, digamos, del fango o la mugre de las clases sociales en Israel. Pero al ver el personaje de Betsabé, no vemos su nombre ahí escrito. Ya decíamos la primera situación. Puede ser por la alusión a Urías y decir que Urías era un gentil. Pero también podríamos pensar, bueno, pareciese que Mateo, si bien se consideraba él una persona de una moralidad muy baja, ¿verdad? Como un pecador, ¿verdad? Pareciera que no quiere decir, pero no tan pecador como lo fue Betsabé, vea, porque Betsabé no hizo esto, digamos, por dinero, como lo haría, digamos, una prostituta. Más bien aquí hubo otro tipo de situación. De hecho, si lo vemos así, aquí más bien está referida a la parte del adulterio. Podríamos decir que en el caso de Tamar y en el caso de Raab se quedaron más a nivel de la fornicación, si quisiéramos ponerle nombres, ¿verdad? Y apellidos a estas acciones. Pero esta mujer, Betsabé, fue más allá quizás del simple hecho de ser adúltera y fornicaria. Se fue hasta el punto de convenir a un asesinato. Por eso, todo eso, ¿verdad? Toda esa telaraña que se mira allí, como que se fue hilvanando los hilos para que se diera esa condición, ¿verdad? De salir premeditadamente. Ya sabía que David la iba a ver, por qué hacerlo a esa hora, porque como que ya sabía la rutina de David, aparte de eso, que coincidiese de que, pues, que pulso el de David, vea que la primera vez salió embarazada, ahí hay algo más, ¿verdad? Ella sabía, estaba consciente de sus periodos en los cuales podía quedar embarazada, entonces, como que Mateo dice, bueno, yo no llegué a tanto, ¿ve? Entonces, mejor no pongo a la Betsabé, ¿ve? Porque Betsabé más pareciese que ha pecado más que yo. ¿Ve? Podríamos decir que quizás Mateo estaba pensando en eso, ¿ve? Como decir, bueno, me pongo al nivel de estas otras dos, pero hasta aquí no llegué, tan bajo no caí, ¿ve? Pero bien, dejemos eso hasta ahí. Y ahora vamos a hablar, porque ya hablamos de la parte mala, ¿verdad? De lo feo de la historia, que a veces resulta que lo feo quizás lo vemos como lo más intrigante, ¿verdad? Lo que nos llama o nos despierta como más el morbo. Por eso les digo, eso parece tener novela. Pero vamos a Primera de Reyes. Y en Primera de Reyes encontramos cómo Betsabé se redime y la acción que le valió ser parte de la genealogía de Jesucristo. Debemos de mencionar, ¿verdad? Que el hijo que tuvieron, el primero, fallece, ¿verdad? Por una condena que el mismo David se echa, ¿verdad? Pero vemos acá ya el escenario donde
Corrieron los años, David ya en sus últimos años de vida, Betsabé ya había tenido a Salomón, ¿verdad? Como hijo de David. Y había un conflicto, ¿verdad? Eso recordemos que en Israel siempre cuando se mira la parte de la monarquía, vemos siempre ese tipo de conflictos muy comunes, ¿verdad? Muy comunes creo que en cualquier tipo de monarquía, en donde un grupo quiere tomar el poder y quiere sacar al linaje o a la dinastía que está en turno, y ese era el caso que se estaba dando en ese tiempo, ¿verdad? Adonías, ¿verdad? Quería reinar, ¿verdad? Cuando David muriese, y ya había montado todo un plan, ¿verdad? Para apoderarse del reino. Salomón estaba muy joven en ese tiempo, pero habían hombres dispuestos a proteger el legado de David. Entonces, Natán, ¿verdad? Viene y habla con Betsabé y le dice, mira, ¿no te has dado cuenta de lo que está pasando? Anda ya donde David, no perdas el tiempo, ¿vea? Y preséntate a él, ¿vea? Y decirle que él te hizo un juramento, que Salomón es el que iba a reinar, ¿vea? Y que qué está pasando, porque Adonías está reinando ahorita y que David no sabía nada, ¿verdad? Porque ya estaba en una edad muy avanzada. Entonces viene, ¿verdad? Y pues Betsabé se inclina, miren, interesante, se inclina, hace reverencia. Pareciese que en ese tiempo la relación entre Betsabé y el rey David ya se había perdido, ya había perdido quizás ese fuego que tuvo en algún tiempo, ¿verdad? Debemos de hacer destacar también que no se nos olvide que Salomón en los Proverbios habla de la mujer virtuosa, y la mujer virtuosa está claro que está describiendo a su madre, que es la misma Betsabé, la misma mujer de la que acabamos de estar hablando. Por eso decíamos el nombre de Betsabé, de la séptima hija, pareciese que en un principio hace referencia quizás a su belleza física, pero ya aquí ya no estamos hablando de eso, ya estamos hablando de lo que dijo Salomón que representaba a su madre para él, una mujer virtuosa a pesar de su pasado. Era una mujer virtuosa, es decir, es una mujer que logró redimirse al momento de criar a Salomón. Y que por lo tanto, ¿verdad? Vemos acá que se acerca a David y le dice, bueno, dijiste que Salomón, que es tu hijo, reinaría, ¿verdad? Y Adonías está aquí, tú no lo sabes. Y le dice todo el plan de Adonías y lo que se estaba gestando. Y Natán ya se había puesto de acuerdo, ¿verdad? Este profeta con ella. Curiosamente es el mismo profeta que se dio cuenta del problema y va ante David, ¿verdad? Y le dice, mira, había un hombre que tenía una sola oveja, ¿verdad? Y había otro que tenía muchas más, pero este otro vino y se lo quitó, y David da el juicio que después cae sobre él. Vemos las mismas personas del conflicto anterior vuelven a aparecer acá, ¿verdad? Y ahora para el futuro de Israel. Entonces, ¿qué sucede acá? David termina proclamando como rey a Salomón por la acción o la intercesión de su madre Betsabé, de la mujer virtuosa. Recordemos que es la séptima hija. Si 7 significa perfección, pues era una mujer perfecta, eh, perfectamente imperfecta, ¿verdad? Pero a los ojos de su hijo era virtuosa. Bueno, entra a la casa del rey, y pues viene y David dice, bueno, Salomón reinará, es el nuevo rey. Betsabé hace reverencia, se inclina ante el rey con su rostro a tierra, y que viva mi señor el rey David para siempre. Esta acción es la que redime a Betsabé. Entonces, regresando acá a nuestro cuadrito, tendríamos en resumen, pues Betsabé hizo cosas muy malas, ¿verdad? No, no podemos negar que su pasado no fue, digamos, el de los mejores, pero esa última acción es la que permitió que el linaje davídico continuase, y que se diese ese paso a la época del reinado de Salomón, donde debemos de recordar que David fue muy grande, pero Salomón todavía lo fue mucho más, ¿verdad? Y pues debemos tomar en cuenta que estos eventos al finalizar llevaron a el linaje davídico hasta Jesús.
Bueno, con eso terminaríamos entonces esta parte de Betsabé, ¿verdad? Nos falta todavía hablar de dos aspectos más, lo haremos en videos más adelante. Con esto finalizamos, pero sin antes, ¿verdad? Sin antes, antes de despedirnos, vamos a invitarte. Si en tu vida todavía no has recibido a Jesucristo como tu Señor, no le has dado el señorío de tu vida, te invitamos este día a hacerlo. Es muy sencillo, solo tienes que hacer una pequeña oración de fe. La fe es el conducto que te acerca a la gracia de Dios. Debes de repetir conmigo: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador y Señor de mi vida. Amén. Bueno, si has recibido al Señor Jesús, es una gran alegría para nosotros, ya que puedes ser parte de su reino. Cree en Él y serás salvo tú y tu casa. Ayúdanos compartiendo este video. Si tienes algún conocido, un amigo que sepas que le gustaría escuchar un poco acerca de esta pequeña meditación, comparte este video. Síguenos en YouTube, ¿verdad? Te invitamos a que te suscribas también a nuestro canal. Apóyanos en eso. Que el Señor Jesús te bendiga grandemente y será hasta la próxima.